Ok, entonces continuamos con la diagonalización. Tenemos lo siguiente. Vamos a tomarnos T de B en B una transformación lineal y B lambda 1 hasta lambda K, todos los valores propios distintos de T. ¿Ok? Con esto me refiero a que lambda I va a ser distinto de lambda J sí, solo sí, y es distinto de J. ¿Ok? Es decir, lambda 1 es distinto de lambda 2, lambda 1 es distinto de lambda 3, etcétera. Lambda 2 con lambda 3 son distintos. Todos contra todos, 2 contra 2 son distintos, siempre y cuando tengan el subíndice distinto. Para cada uno de ellos voy a elegir un vector propio. ¿Ok? Entonces me voy a tomar un vector propio asociado a cada lambda i, es decir, el u1 va a ser asociado únicamente a lambda 1 si es que son distintos. El u2 es a lambda 2, etcétera. El uk es un vector propio de t asociado a lambda k. En este caso, pues, si los uno, resulta que la lista de todos estos vectores va a resultar ser linealmente independiente. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplito de 2 por 2 que vimos la clase pasada, nuestro lambda 1 no sé qué valor tenía, pero su espacio asociado tenía dimensión 1, si se acuerdan. Y vimos el núcleo de cierta transformación que era lo generado por un solo vector. Lo mismo para el lambda 2. En este caso los unimos, verificamos, digámoslo así, manualmente o con la definición que eran linealmente independientes, pero este resultado me dice, a ver, tomaste un lambda 1 y un lambda 2 que son distintos, y un vector B1 asociado a lambda 1 y un vector B2 asociado a lambda 2, no era necesario ya, o no es necesario con este teorema que verifiquen que son linealmente independientes. Inmediatamente, si los unen, el conjunto de esos dos vectores es linealmente independiente. Ahí estamos en R2, pues resulta ser una base. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver este resultadito muy sencillito. La demostración es por inducción en K mayor o igual que 1. En el caso de que K es 1, pues es muy sencillito. Me tomo un vector, el vector U1, asociado a lambda 1. Como es un vector propio, inmediatamente es distinto de 0. Y un conjunto de un vector, para que sea independiente o linealmente independiente, es suficiente con que sea distinto de 0. Entonces aquí lo es, por ser vector propio, es distinto de 0 y por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Estamos procediendo por inducción, vamos a suponer que U1 hasta UK-1 ya es linealmente independiente. Quiero demostrar que si le agrego el késimo vector, voy a seguir con un conjunto independiente. ¿Ok? La forma de ver que es independiente, con la definición. Me tomo escalares A1 hasta AK y me tomo una suma de AI por UI con I de 1 a K que me dé el 0. ¿Qué tengo que demostrar? Para ver que el conjunto de los UIs es independiente o linealmente independiente. Que los AI son ¿qué? Cero. ¿Ok? Definición de linealmente independiente. Ya estamos lejos de los primeros días, ya tenemos que arrastrar un montón de resultaditos pequeños, así es que con cuidado, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer es tomarme esta expresión y recuerden que este es un operador lineal, la identidad es un operador lineal por un escalar, aquí es por un valor propio, lambda k es un escalar, también es un operador lineal y la suma o diferencia de operadores lineales es un operador lineal. Voy a aplicar este operador lineal a esta expresión de acá, ¿ok? Entonces, aquí tenía un pequeño detalle que en el documento que les dije, aquí dice K mayúscula, K mayúscula. En varios lados dice K mayúscula, es K minúscula simplemente, ¿ok? Y estoy separando aquí el 0. Por un lado, si esta expresión es el vector 0, pues entonces cualquier operador lineal evaluado en el 0 siempre es 0 por un lado, ¿ok? Ahora voy a aplicar que este es un operador lineal, entonces abre sumas, saque escalares, ya abrí sumas, ya saqué escalares, ¿ok? Aquí el vector es T de UI menos lambda K por UI. Esta K es fija, la I se mueve. Vamos a analizar el último lugar para la I igual a K. Con I igual a K aquí dice T de UK, pero UK es un valor propio, vector propio asociado a un valor propio lambda K. El T de UK debe ser lambda K por UK menos lambda K por UK, nos da el 0. De ahí que observen esta expresión con esta. Estoy cancelando el último término.
el que le corresponde a i igual a k. Aquí la suma es con i de 1 a k menos 1, ya que el késimo término se cancela. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Acá, ¿quién es t de ui? Para cualquier i, otra vez, ui es un vector propio asociado a lambda i, pues tiene que ser lambda i por ui. Entonces, lo que estoy factorizando, si este es lambda i por ui y este es lambda k por ui, estoy factorizando de alguna manera el vector, ¿ok? Por este escalar. Ahora, esta ya es una combinación lineal y observen que esto de aquí es exactamente igual a esto de acá. Entonces, concluimos que esto es igual a 0. Tengo ahora esta expresión no venía en el documento anterior, aquí sí lo estoy añadiendo. Entonces tengo esta combinación lineal de los ui's con i de 1 a k menos 1 que me da el 0, pero por hipótesis estos son independientes o linealmente independientes. Eso me dice que los escalares son 0. La única combinación lineal posible de un conjunto independiente es con los escalares 0. Es decir, que AI menos lambda I por lambda K es 0 para I de 1 a K menos 1. Pero este producto es un producto de escalares en el campo. Y para que dos elementos en el campo su producto te dé 0 es porque uno de ellos tiene que ser 0, o al menos uno de ellos. Dije que los lambda I son distintos. Entonces, si la I es distinto de K, y es distinto de K porque va desde 1 hasta K menos 1, comparado con el lambda K son distintos. Una forma de decir que dos elementos son distintos es diciendo que su diferencia es distinta del 0. Puesto que su diferencia es 0, entonces son iguales. Entonces, como este factor es distinto de 0, el que tiene que ser 0 es el AI. Aquí ya logré al menos parcialmente algo. Estoy demostrando que desde A1 hasta AK-1 todos son 0. Me voy a la expresión original, que era esta de acá. Como todos los escalares son 0 desde 1 hasta K-1, el único término que sobrevive sería AK por UK igual a 0. Tengo esta expresión. Suponiendo que el AK es distinto de 0, pues como vive en el campo, tiene su inverso multiplicativo. Si multiplicaran por el inverso de este, pues nos daría que UK es igual a 0. Y UK no puede ser 0, puesto que es un vector propio. Y todo vector propio, por definición, es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, de aquí que el AK también es 0. Pues ya terminamos. Quería probar que todos los AIs eran 0 para ir desde 1 hasta acá. Ya lo tenía desde 1 hasta acá menos 1 y ahora probé que el késimo también. Pues entonces este conjunto es linealmente independiente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, traumas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Allá en casa? ¿Jóvenes? Ahí la llevamos, profe. Todo, profe. ¿La llevan? Ok. Bueno, déjeme ver la pilita. Todavía aguanta. Ok, el siguiente corolario, ay caramba, no se quieren ir, que se vayan. Ya, ok. El siguiente corolario, pues es una condición bastante fuerte. Nos dice lo siguiente. Si toman un espacio vectorial de dimensión finita n sobre f y t de b en b es una transformación lineal, si t tiene n valores propios distintos, entonces t es diagonalizable. En el ejemplito anterior, vamos a ver al ejemplito anterior. Que empieza por acá. Tenemos lo siguiente. Esta es mi matriz. Este es mi polinomio característico. Ya lo factoricé totalmente. Aquí, justamente como operador lineal, recuerden que va de R2 en R2. N sería igual a 2. Y aquí tengo justamente un valor propio, dos valores propios distintos. Evidentemente, el corolario que vamos a demostrar ahorita nos diría que es diagonalizable. Ok, de manera teórica ya sabes que es diagonalizable. Aquí, pues, de manera explícita, calculamos quién es esa matriz diagonal que es similar a la matriz original. Perdón, que es esta de aquí, ¿no? Y listo. Pues entonces la teoría te dice, ok, ya terminaste. Pero pues el resultado es bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver ahorita más adelantito un ejemplito donde esto no necesariamente pasa y de todos modos justamente va a ser
diagonalizable. No es una condición suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente. No es un sí, solo sí, pues. Entonces vamos con el corolario. Muy sencillito, te dice, ok, tu dimensión es n y tienes n valores propios, llámese lambda 1 hasta lambda n. Me voy a tomar BI, un vector propio para cada uno de ellos, como en el teorema anterior, el B1 asociado a lambda 1 y el UI asociado a lambda I y el UN al lambda n. Por el teorema anterior, este conjunto, puesto que son vectores asociados a distintos valores propios, la colección que me dé es linealmente independiente. ¿Qué acabo de encontrar? Si le llamo beta a este conjunto, es un conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión n, tiene que ser una base. ¿Ok? Acuérdense que cuando tienen la dimensión del espacio y tienen un conjunto de vectores, es suficiente con que estos sean n y demuestren una de dos, o que son independientes o que generan. Aquí son independientes y por lo tanto son una base. ¿Cuál es la matriz que le corresponde a T respecto de esta base? Pues te dice, tómate T, aplícaselo a cada uno de estos vectores, por cada uno de ellos te va a dar lambda veces el mismo vector, lambda I veces el mismo vector. Eso te dice, no depende de los demás vectores más que de él mismo. Te dicen, la diagonal va a ir de lambda I. La matriz que te da es lambda 1, 0, 0, 0, 0, lambda 2, luego ceros, etcétera, así hasta ceros y luego lambda n. Te da una matriz diagonal. Inmediatamente nuestra transformación es diagonalizable porque encontré una base respecto de la cual su matriz asociada es una matriz diagonal. ¿Ok? Ejemplitos. Tomes esta matriz. Su polinomio característico, aquí ya me estoy brincando la matriz característica, que es a la diagonal réstenle x, sería 1 menos x, 1 menos x, y el determinante sería 1 menos x al cuadrado menos 1, es decir, es esto de aquí. Hay que desarrollar esto es x cuadrada menos 2x, y nos daría más 1 menos 1, se cancela, simplemente nos queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos lo siguiente. Aquí podemos factorizar la x y nos queda x por x menos 2. ¿Vale? Valores propios. Raíces de ese polinomio. 0. ¿Y quién más? Y 2. Perfecto. Entonces tenemos lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 2. ¿Cuántos valores propios tenemos? 2. La dimensión es 2. El corolario me dice inmediatamente que es diagonalizable. Aquí vamos hacia el problema siguiente. Yo les doy una matriz, de alguna manera tiene una transformación. Quieren ver si es diagonalizable o no. Este es un criterio que les dice que es suficiente, más no necesario que pase esto de aquí. Si tienen dos valores propios distintos, pues inmediatamente es diagonalizable por algún resultado. ¿Quieren saber cuál es esa matriz diagonal? Pues tienen que seguir trabajando. ¿Ok? Ahora, vamos con el recíproco que justamente nos dice que el recíproco no es cierto. ¿Qué es el recíproco? Este corolario me dice, si todos los valores propios son distintos y hay n, entonces es diagonalizable. El recíproco sería que si es diagonalizable, entonces hay n valores propios distintos, pues la respuesta es que no. Justamente vamos a ver el contraejemplo. Esta matriz B es muy sencillita, es la identidad. La matriz característica tendría en la diagonal 1 menos x y 1 menos x. ¿Quién es su polinomio característico? Su polinomio característico sería 1 menos x al cuadrado menos 0. ¿Cuántos valores propios tiene esto? Pues solamente tiene como raíz al 1. No tiene dos valores propios distintos, solamente tiene uno y es 1. Y sin embargo es diagonalizable. Ojo, si la matriz de partida ya es diagonal, no necesitan diagonalizar, ya está diagonalizada. ¿Cuándo tengo que trabajar? Pues cuando en apariencia físicamente mi matriz no es diagonal. ¿Ok? ¿Qué pasó? Dijo, si todos los valores propios son distintos y son n igual que la dimensión, entonces es diagonalizable. El recíproco me está diciendo este ejemplo que no es cierto. Aquí tengo un ejemplo de una matriz diagonal que no necesariamente tiene
n valores propios distintos. De hecho, aquí nuestra matriz es diagonal, la dimensión es 2 y solamente tengo un valor propio. ¿Ok? Bueno. El siguiente simplemente es una definición, ya lo hemos estado usando. Déjeme primero comentar. Tenemos el polinomio de grado n. Vamos a decir, hay varias formas de decirlo, que se divide, que se factoriza totalmente. Yo voy a estar usando esta de aquí, o que se escinde. En f, si existen escalares c a 1 hasta n en f, tales que f de x es c por x menos a1 hasta x menos an. C pues realmente es el coeficiente principal. Estos valores a1 hasta n no son otra cosa más que las raíces del polinomio. Ojo, por ejemplo, en los complejos, esto siempre pasa. En los complejos cualquier polinomio se puede factorizar totalmente, es decir, se puede expresar como productos de polinomios lineales. En los reales no. En los reales podemos tener problemitas de que nos queden algunos factores cuadráticos. Y de acuerdo a la teoría, lo peor que puede pasar es que pase esto, que te queden algunos factores cuadráticos que no los puedes despedazar como producto de dos lineales. ¿Por qué? En R. ¿Por qué? Porque seguramente sus raíces son complejas. Y me refiero a la parte en que la parte imaginaria es distinta de cero. Recuerden que los reales se consideran como complejos, cuya parte imaginaria es cero. ¿Ok? Pero aquí cuando no pueden, estos polinomios de grado 2 se llaman irreducibles y aquí sus raíces son puramente complejas con parte imaginaria distinta de cero. Aquí ojo que recuerden que aquí estoy solicitando que cada una de estas raíces efectivamente viva en f. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como polinomio con coeficientes reales, puede que no le suceda esto, puede que sí. En el caso de que no, pues seguramente en los complejos sí le va a ocurrir, pero a mí no me importa que le pase en otro mundo, me importa que me pase en el mundo en el que estoy trabajando, que en este caso es en el caso real. ¿Ok? Bueno. Vamos con el siguiente teorema, que dice que dada una transformación lineal, nuestro espacio siempre de dimensión n, si t es diagonalizable, entonces el polinomio característico se divide. En este teorema, en la escritura, ¿notan algo que sea negativo? ¿O todo es positivo? Todo es afirmación y no negación. Así como está textualmente escrito. Todo es afirmativo, ¿no? Ok, a ver, dice, tienes una transformación que es diagonalizable, entonces el polinomio característico se divide. ¿Qué pasa si yo les doy una matriz, calculan su polinomio característico y no se puede factorizar totalmente? Entonces, ¿podrá ser diagonalizable? No. No puede ser diagonalizable porque si lo fuera tendría que factorizarse totalmente. Esa versión me parece mucho más importante. ¿Por qué? Les doy una matriz, calculen el polinomio característico, intenten factorizarlo totalmente. Ok, una cosa es que, por cierto, que no puedan y otra cosa es que no se pueda. Si no se puede, punto, terminé, porque si yo les digo, a ver, diagonalícenme esto, no, profe, no se puede, la teoría me dice que no, porque no se puede factorizar, no lo puedo diagonalizar. Si se pudiera, entonces tendría que factorizarse totalmente. Ahí se detiene, digamos, si lo ven a nivel de algoritmo, ahí terminaría el algoritmo. En el caso de que sí pueda y sí se pueda factorizar totalmente, pues ni modo, hay que seguirle, hay que seguir con el procedimiento que ya hicimos. ¿Ok? La demostración muy sencillita. Si t de b en b es lineal, la dimensión de b es n y t es diagonalizable, pues vamos a ver que el polinomio se divide. Puesto que es diagonalizable, existe una base y ya sabemos que de hecho es de vectores propios, respecto de la cual la representación matricial de t en beta es una matriz diagonal. ¿Ok? Ahora, recordarán que vimos que el polinomio característico no depende de la base que estemos tomando, entonces no depende de la representación matricial. Entonces puedo tomarme el polinomio característico de esta matriz, es muy sencillo, simplemente en todos lados en la diagonal resten la x.
El determinante de una matriz diagonal es el producto de sus entradas en la diagonal. El polinomio característico me quedaría lambda 1 menos x por lambda 2 menos x por lambda n menos x, es decir, todo este producto. Reacomodando a la forma x menos lambda 1, pues le tendría que factorizar un menos 1 de cada lado. Como son n factores, pues me queda menos 1 a la n por el producto de x menos lambda i con i desde 1 hasta n, como polinomio en f de x. Ojo, cuando uno escribe esto, es porque todos los elementos lambda i, aquí el 1 y este de aquí, viven en f. Por supuesto que todos viven en f porque estos son los valores propios asociados a t y viven en el campo. ¿Ok? Entonces, pese a que el teorema está en versión afirmativa, hay una versión bastante buena que les dice que si el polinomio característico no se divide, entonces t no es diagonalizable. Ojo, que no se divida en el mismo campo del cual su espacio vectorial es espacio vectorial sobre ese campo. ¿Ok? Aquí pues de hecho, si ustedes se toman un polinomio con coeficientes en cualquier campo y este no se factoriza totalmente, siempre va a existir otro campo que se llama una extensión de campo, en el cual sí se va a poder factorizar totalmente. Pero como les comento, muchas veces a nosotros no nos sirve crecer en el campo, muchas veces a otras sí nos sirve cambiar en el campo. Aquí, de acuerdo a esta teoría, hay que manejarlo con cuidado, ¿sí? Yo no me puedo salir de mi mundito, de mi campo hasta aquí, ¿vale? Si te permiten salirte de tu campo a un campo mayor, o un campo más grande, una extensión de campo, bienvenido, pues ahí sí se puede. ¿Ok? Bueno, un ejemplito. Por ejemplo, tomo esta matriz, como es triangular superior, su matriz característica también es triangular superior, simplemente hay que restar x en todos los lados de la diagonal. Su determinante también es el producto de los elementos en la diagonal, es decir, el polinomio característico de A será 3 menos x al cuadrado por 4 menos x, es decir, esto de aquí, o bien x menos 4 por x menos 3 al cuadrado por menos 1 al cubo. De todos factoricé un menos. Aquí los valores propios son 3 y 4. En este caso vamos a decir que el 3 es de multiplicidad 2 y 4 es de multiplicidad 1. ¿Ok? Me brinqué esta definición, ¿verdad? Para un valor propio, vamos a tener su polinomio característico de A. La multiplicidad de lambda es el mayor entero positivo m, tal que x menos lambda a la m divide al polinomio característico. Esta liñita significa divide. Este polinomio divide a este polinomio en f de x. ¿Ok? Escrito así, pues aquí el término x menos 3 al cuadrado, con todo y cuadrado, decimos que divide al polinomio característico, también x menos 4 divide al polinomio característico. ¿Qué es este concepto de dividir? Dividir significa que existe otro elemento en tu mundito que multiplicado por él te dé el que tú querías. Así, existe este factor que multiplicados te da este. Entonces, este divide a este. Dicho en otras palabras, cuando A divide a B, cuando B es un múltiplo de A. Aquí claramente es un múltiplo de A. El concepto de divisibilidad y múltiplo van de la manita. ¿Ok? ¿Me estás hablando tú? ¿Perdón? Porque el determinante es 3 menos x, por 3 menos x, por 4 menos x, y yo aquí no los tengo así. Yo en lugar de 4 menos x tengo x menos 4, le factoricé un menos. Le factoricé un menos a cada factor, son 3, pues es menos 1 al cubo. Es lo mismo que pasó acá. Aquí, de aquí para acá. ¿Sí? Aquí los tengo como lambda menos x y aquí los tengo como x menos lambda. ¿Cuántos son? Pues factorizas un menos por cada uno de ellos, son n factores, ahí está el menos 1 a la n, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, expresada así la factorización del polinomio característico, pues resulta que 2 es justamente la multiplicidad de 3 como valor propio, 1 es la multiplicidad de 4, es decir, es la potencia máxima a la que aparece este factor. ¿Ok? Bueno, vamos con más conceptos. Aquí simplemente es una definición, más que definición es notación, ya la hemos usado.
Ya hemos usado eso. Me voy a tomar una transformación, me voy a tomar un valor propio y vamos a definir el espacio propio asociado a lambda como lo siguiente. Me tomo t y al operador t le voy a restar lambda veces la identidad. Esa es una transformación lineal. Como tal, tiene una imagen, como tal, tiene un núcleo. En el caso del núcleo, es al que le voy a llamar E subíndice lambda para no estar escribiendo el núcleo de toda esta transformación. Simplemente es una abreviatura, es notación. El lambda va a ser llamado el espacio propio de lambda o correspondiente a lambda. ¿Quién es el núcleo de todo esto? Pues son todos los vectores que al aplicarle esto me dé 0. Es decir, son todos los vectores que t de u menos lambda por u te dé 0 o, en otras palabras, que t de u sea igual a lambda por u. ¿Qué vectores satisfacen esta relación? ¿El 0 la satisface? ¿Perdón? ¿Allá en casa? ¿Los vectores propios? Los vectores propios siempre y cuando sea distinto de 0 el u, ¿ok? Y el 0 también, lo comenté el otro día. Entonces, este espacio propio correspondiente a lambda, pues consta de dos cosas, del 0 y de los vectores propios. Y nada más, ¿ok? Asociados a lambda, efectivamente. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio, pues no es más que calcular los espacios propios, luego calcular una base para cada espacio propio y al final vamos a tener que unir cada una de esas bases para que me dé una base del espacio vectorial completo que esté formada por vectores propios. Básicamente ese es el algoritmo. ¿Ok? Vamos con el siguiente resultadito. P es de dimensión finita, n y t una transformación lineal de B en B. Y lambda un valor propio de t. Aquí solamente me voy a fijar en un valor propio de t. Esto quiere decir que lo puedo aplicar para cualquier valor propio. Entonces me fijo en uno muy específico. Vamos a ver que la dimensión del espacio propio correspondiente a lambda siempre va a ser igual que 1 y menor igual que m. No puede ser 0 porque si es valor propio, tiene un vector propio asociado. Y este es distinto de 0 y él por sí solo ya le daría al menos dimensión 1. Entonces, al menos es de dimensión 1 y no puedo exceder a la multiplicidad del valor propio. Ojo, todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta el viernes, pero para que sea diagonalizable una transformación, vamos a ver que esto es sí, solo sí, siempre se tiene que dar la igualdad. Si no se da la igualdad, no puedo diagonalizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto me diría lo siguiente, en un ejemplito que ya vimos. Bueno, no, es trivial el que vimos, ¿no? Si no, pero igual querría decir que la matriz, bueno, su representación no es una matriz cuadrada. No, no tiene nada que ver con el tamaño de partida, tiene que ser cuadrada porque tu transformación va de B en B. Entonces tu matriz, si B es de dimensión S, siempre tienes que empezar de N por N. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita con el siguiente ejemplo que vamos a ver el jueves, comento lo que quería aquí. Ok, por ejemplo, esta matriz. Primer paso, tiene la matriz, lo primero que hay que calcular es el polinomio característico. Segundo paso, hay que calcular las raíces del polinomio característico. ¿Ok? Tercer paso, calcular su multiplicidad. Aquí está. Y aquí está. Siguiente paso, calcular cada espacio propio. Requiero el E lambda 1 y requiero el E lambda 2. Por como están aquí escritos, el E lambda 2 siempre va a tener dimensión 1, aquí en este caso. Porque yo sé que no puede exceder la multiplicidad que es 1 y tiene que ser al menos 1, entonces su dimensión es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, tiene que ser 1. No me da información. Sin embargo, este de aquí sí me va a dar información. Porque yo voy a calcular el lambda 1 y voy a calcular su dimensión. Te dice, su dimensión está entre 1 y 2. ¿Qué valores puede ser? 1, 2. Si es 2, es diagonalizable. Pero si es 1, no es diagonalizable. Voy a ver ese teorema más adelantito. Si no es 1, me detengo. Ya no puedo diagonalizar. La teoría me dice, ya no le sigas. Vas a echar a perder tu tiempo. Por más que le hagas al cuento, no la vas a poder diagonalizar.
Entonces, esta es una serie de algoritmos donde les voy a ir dando recetas que les dicen, detente aquí. Si fuese un algoritmo, ya no le sigas, terminaste, no se puede. Ok, le sigo con el estudio, en el caso de que sí se pueda. Y otra vez me detengo, no se puede, por tal paso, y se acabó. ¿Ok? Si cumplo ya con que la dimensión del E lambda 1 coincide con esto y del E lambda 2 coincide con esto, del E lambda 3, del E lambda 4 y coinciden, le sigo porque seguramente se puede diagonalizar. La teoría me va a afirmar que ya se puede, hasta cierto punto, pues continúas. ¿Ok? Finalmente, el procedimiento te dice calcula una base para cada uno de esos espacios propios. Ese mismo teorema va a decir si los unes las bases del E lambda 1 con el E lambda 2 hasta el E lambda K, eso te va a dar una base respecto de la cual la representación matricial es la que querías, es decir, es la diagonal. ¿Ok? Entonces, finalmente les voy a dar un ejemplito el día jueves y sin embargo va a hacer falta un teorema muy importante que está casi al final de esta sección, y me refiero a que vamos a ver el próximo día viernes, pero es importante que les vaya diciendo cómo funciona o cómo aplicarlo. ¿Ok? Entonces puedo ver si tengo la diagonal de la matriz, como la tiene en diagonal inferior. Si el número de veces que se repite el mismo número es como la multiplicidad mayor que va a tener. Sí, nada más que aquí tú me estás pensando un poquito al revés. Tú ya estás pensando en que la tienes triangular superior o diagonal. Ahí depende de tu matriz original. Ah, ok. ¿Sí? Entonces esta no es que estuviera simplemente aquí. Sí, ojo que aquí a nuestra matriz yo no le estoy aplicando operaciones elementales en ningún momento. No le aplico, le calculo directamente el polinomio característico, las raíces. Cuando ya van a estudiar los espacios propios, ahí sí estamos aplicando operaciones elementales. ¿Por qué? Porque cada espacio propio es el núcleo de una transformación y eso equivale a encontrarlo, a él equivale a encontrar el conjunto solución de un sistema homogéneo, que ya planteamos cuál. Operaciones elementales exclusivamente en renglones, ¿ok? Porque son sistemas de ecuaciones. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver que la multiplicidad te acota, por decirlo así, a lo que son las dimensiones de nuestros espacios propios. Entonces me voy a tomar mi espacio propio y como es el núcleo de una transformación, yo ya sé que es un subespacio vectorial. Al ser un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita, también es de dimensión finita. Entonces me tomo una base finita, que esa base se llame B1 hasta BP. Como esta es base de un espacio, yo sé que al menos es linealmente independiente en el espacio grande que se llama V. Lo puedo extender a una base y lo extiendo. Estos son los vectores que voy a extender y respecto de esta base voy a calcular la representación matricial. Ojo, para encontrar esta matriz tengo que aplicarle T a todos estos vectores, pero se los voy a aplicar primero a estos y en orden. Recuerden que esto va en orden. La primera columna te la delimita pero este es un vector propio asociado a lambda. Entonces es lambda veces el mismo. No depende de todos los demás. Te va a dar 0 en todos lados, excepto en él, que le toca un lambda. Para el siguiente también, porque es del mismo origen. Es un vector propio asociado al mismo lambda. Entonces te va a dar lambda 0, 0, 0. 0 lambda 0, 0, 0. ¿Cuántas veces? P veces. Entonces aquí te va a quedar una matriz que se parece a la identidad, pero multiplicado por lambda toda su diagonal y abajo de ella puros ceros. Luego le tengo que aplicar T a todos estos vectores. Simplemente hay algunos escalares que me van a hacer depender de esta lista y otros escalares que me van a hacer depender de esta lista. ¿Cómo dependen? Pues simplemente los coeficientes que me den es a lo que le llamo B, respecto a cómo se escriben en términos de estos. ¿Y quién es C? Pues respecto a los coeficientes de cómo se ven respecto de estos. Simplemente no me importa los valores que adquiera, simplemente la forma. Es un bloquecito de, en este caso, P por N menos P, y esta de aquí de N menos P por N menos P. ¿Qué números son? No me interesan para el estudio. ¿Ok? Continuamos. Tomo la matriz característica de esto, hay que restarle x en toda la diagonal, pues entonces como esta ya es diagonal, me va a quedar lambda menos x en toda la diagonal, y esto es c menos x por la identidad de n menos p. Me queda una matriz muy similar.
Calcúlenle el determinante, pero váyanse por columnas. ¿Por qué por columnas? Porque las primeras P columnas solamente tienen una entrada distinta de 0 y todas las demás 0, no me van a aportar nada. Entonces, de la primera simplemente es un lambda menos X por el determinante del menor. Pues borro el primer renglón, la primera columna. Luego otra vez, por lambda menos X, quito ese renglón, quito esa columna, ya quité los primeros dos renglones, las primeras dos columnas, y así me voy por inducción. De hecho, pueden probar que es lambda menos X P veces, o a la P, en este caso. Es lambda menos X por lambda menos X P veces, pues es lambda menos X a la P. Y luego ya le quitaron de manera inductiva las primeros P renglones y las primeras P columnas, pues lo que me queda simplemente es esta matriz por el determinante de eso. Esto es una matriz original C y réstale X en toda la diagonal, pues este es el polinomio característico de C. Así de sencillo. Ok, quien quiera que sea C sigue sin importarme. Yo aquí logré demostrar que X menos lambda a la P divide al polinomio característico. Y por definición de la multiplicidad de lambda, M es la mayor potencia, tal que lambda menos X a la M divide a este polinomio. Al ser un máximo y tener la propiedad, P tiene que ser menor o igual que M, no puedes exceder al máximo de ellos. ¿Ok? De aquí pues que P es menor o igual que M. Que sea mayor o igual que 1, ya lo comenté, es porque si es un valor propio, hay un vector propio asociado a él, es distinto de 0 y él al menos te da un conjunto linealmente independiente de tamaño 1. La pregunta es si hay más, pues qué bueno, se los anexas, pero de manera mínima, al menos la dimensión debe ser 1. ¿Ok? Lo menos que puede haber es un vector propio. Si no hay un vector propio asociado a lambda es porque lambda no es un valor propio. Y listo. ¿Ok? Y terminamos. Vamos con un ejemplito. Tengo una transformación lineal. Este es el ejemplito del... No sé por qué se me borró. Déjeme ver si sí es o no es. Sí, sí es. No sé por qué se me borró. Ok. No lo voy a ver ahorita, pero sí les explico cómo va el asunto para que lo entendamos. ¿Qué llevamos hasta aquí? El teorema al que me voy a referir viene casi al final y todavía hay que trabajar mucho. Tengo que ver este lema el día viernes. Tengo que ver este teorema el día viernes. Y finalmente llego al teorema más importante, si puedo decir que hay uno importante en esta sección, es este. Dice, tómate un espacio vectorial, tómate T de B en B una transformación lineal con valores propios lambda 1 hasta lambda K. Y todos son distintos, ¿ok? Ojo, aquí no estoy diciendo que K sea igual a N, puede ser. Si K es igual a N, pues ya la hice, un corolario me dice que T es diagonalizable. Pero si no, ¿qué podemos hacer? Si el polinomio característico se divide en f de x, aquí ya le estoy pidiendo que se divida, porque si no se divide, yo no puedo hablar de diagonalización. Entonces, condición extra, que se divida. Entonces, t es diagonalizable si sol sí para cada i, la multiplicidad de lambda i coincide con la dimensión de lambda i, ¿ok? Además, si T es diagonalizable y ya conseguí una base beta i para cada espacio propio de lambda i, la unión de todas esas bases va a ser una base de B que consta de vectores propios y respecto a la cual mi representación matricial es diagonal. ¿Ok? Ese es el teorema más importante, lo vemos el día viernes. Con el ejemplito, ¿qué hay que hacer? Ya puedo hacer bastante. Tengo mi transformación lineal, yo ese paso me lo voy a brincar en su examen. Tengo mi transformación lineal, calculo una matriz asociada respecto de la base canónica. Se llama A. Ese es el primer paso. Yo me lo voy a brincar en el examen. De inmediato les doy la matriz. Se brincan ese primer paso. Calculen el polinomio característico. En su examen, yo les voy a dar una matriz que sí sea diagonalizable. ¿Ok? Entonces ya. Sin embargo, pese a que sea un ejercicio que yo les diga va a ser así y así, les quiero explicar qué es lo que hay que hacer en el caso de que ustedes quieran diagonalizar una matriz muy específica. La teoría te dice y el algoritmo te dice qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Una vez que tengo el polinomio característico, lo tengo que factorizar totalmente. En nuestro ejemplo sí se va a poder. Si no se puede, y que es muy diferente a que no puedan, si no se puede,
terminamos. ¿Ok? Hasta ahí van mis algoritmos, eso ya lo probé. Después, calculo la multiplicidad de cada uno de mis raíces. La de 3 es 2, la de 5 es 1. Luego, tengo que estudiar el espacio propio correspondiente a cada uno de ellos. Aquí voy a calcular el lambda 1 y después, ¿qué hago? Voy a calcular una base. Ya que calculé una base, puedo determinar cuál es su dimensión. Aquí la dimensión es 2. ¿Coincide con su multiplicidad? Sí. La teoría me dice, síguele. Vete con lambda 2. La multiplicidad es 1. El espacio propio, el lambda 2, está generado por un vector, su dimensión es 1. El algoritmo te dice, continúa. Aquí no hay ningún problema, en el anterior sí. Si hubiese sido de dimensión 1, el algoritmo te dice detente, no es diagonalizable. Aquí continúas. Ya que tienes una base para el lambda 2 y ya que tenías una base para el lambda 1, las unes y respecto de ellas, la representación matricial va a ser la matriz diagonal que estabas buscando. ¿Ok? Si hubiese un lambda 3 de multiplicidad 4, hay que demostrar que el lambda 4, el lambda 3 tiene dimensión 4, encuentras una base de 4 vectores, se lo adjuntas a esta lista que ya tenías y te va a dar la base de vectores propios que estabas buscando. Ese más o menos es el algoritmo y es el algoritmo completo que hay que seguir. ¿Ok? Aquí ya lo tienen escrito, estúdienlo, léanlo un poquito, viene con ciertos detalles, el día jueves lo escribo a mano. ¿Ok? Lo hacemos en tiempo real para que no haya ningún problema y vayan siguiendo paso a paso. Nos vemos el jueves, es en línea. Antes de que se me vayan, ¿preguntas, dudas, traumas? ¿No? Él anda ahí, bueno, algo lo escribió como el núcleo de la matriz característica. Sí, pero ya sustituyendo el X por el valor propio específico. ¿Ok? Por el valor de la raíz, digámoslo así. ¿Dudas en casa? ¿Y cómo se define, por ejemplo, el lambda 1 como la base solo de ese, No, profe. de esa, porque sería, Los lambdas es todo el núcleo. Un núcleo es un subespacio. De hecho, si tu dimensión es al menos 1 y el campo es infinito, ¿sí? No es un conjunto discreto de puntitos de vectores. Es todo un espacio vectorial o subespacio vectorial. ¿Ok? ¿Más dudas? pero el lambda 1 es distinto del lambda 2. En teoría, si los espacios, los valores propios son distintos, tienen que ser distintos. Puede haber coincidencias entre ellos, que en sus dimensiones pueden ser iguales. Eso diría que son isomorfos, perfecto, pero aún así como conjuntos van a ser distintos. ¿Vale? Ejemplos, ya vimos uno. El ejemplito de 2 por 2 nos dio un E lambda 1 de dimensión 1 y un E lambda 2 de dimensión 1. Son conjuntos distintos y justamente son de dimensión ambos 1. Vamos, por ejemplo. Déjame buscar ese ejemplito. Es el que lambda 1 es igual a 3, lambda 2 menos 1. No me acuerdo, la verdad, para ser honesto no me acuerdo, pero por ejemplo, aquí está este sería para lambda 2 igual a menos 1, este sería el E menos 1, E subíndice menos 1, o el lambda 2, llámale, no hay ningún problema, siempre y cuando se especifique aquí. Es el núcleo, ¿qué es el núcleo? Es todo lo generado por esto. Aquí está, por ejemplo, el 0, 0, aquí está, por ejemplo, el menos 1, 2, aquí está, por ejemplo, el 5 menos 10, aquí está, por ejemplo, el raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Cualquier múltiplo que se te ocurra de este vector, ya sea positivo, negativo o cero, ahí viven. ¿Ok? ¿Cuántos hay? Tantos como reales haya. Hay una infinidad no numerable. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengas. Este es un elemento generador, él solito forma una base. ¿Sale? ¿Bien? Ok, ¿más preguntas allá en casa? Bueno, las preguntas fueron acá. Ya nos vamos a comer. Jóvenes, allá en casa, a la 1.